esta primera parte de la enseñanza del día de hoy vamos a dar información sobre lo que son ecuaciones con valor absoluto. ¿Qué es una ecuación con valor absoluto? Pues es una igualdad donde la cantidad desconocida llamada incógnita está dentro del operador del valor absoluto, es decir, dentro de las dos barras verticales. Cuando nos dicen resolver una ecuación con valor absoluto, pues significa que nosotros tenemos que hallar el conjunto solución, es decir, los valores de la incógnita que satisfagan la ecuación original. Las estrategias para resolver las ecuaciones con valor absoluto es utilizando la definición y las propiedades de los valores absolutos. Es importante también destacar que siempre se deben verificar los resultados en la ecuación original para ver si son soluciones válidas. Una solución no es válida, que también se le llama extraña, si no verifica la igualdad en la ecuación original. Entonces diremos que es vacía. Si todas las soluciones parciales no son válidas, entonces el conjunto solución es vacío. A continuación vamos a dar unos ejemplos de ecuaciones con valor absoluto que vamos a estudiar en este curso. La ecuación con valor absoluto más sencilla es cuando la incógnita aparece solamente dentro de ese valor absoluto. Aquí sería el valor absoluto de 2x más 1 es igual a 2. Un segundo tipo de ecuaciones acá es donde la incógnita no solamente aparece dentro del valor absoluto, sino que aparece fuera de él. Entonces tenemos un valor absoluto, la incógnita está dentro de él y aparece a su vez en el otro miembro, pero sin estas dos barras que es el valor absoluto o módulo. Un tercer tipo de ecuaciones con valor absoluto es cuando la incógnita está dentro de dos valores absolutos y además tenemos una igualdad de valores absolutos. Un cuarto ejemplo es cuando la incógnita aparece en varios valores absolutos. Entonces, estas ecuaciones tienen una técnica diferente de resolverlas que la primera ecuación, obviamente por ser más complejas. Vamos a resolver la primera ecuación con valor absoluto. Tenemos valor absoluto de x menos 5 igual a 8. Vamos a conseguir el valor de x. Vamos a resolver esta ecuación aplicando la definición de valor absoluto, que nos dice que el valor absoluto de un número real es igual a él mismo si el número es mayor o igual que 0. Y va a ser menos x si x es menor que 0. En este caso, x en el ejercicio es x menos 5. Entonces vamos a aplicar la definición de valor absoluto en esta ecuación. Para ello tenemos que, si ya dijimos que x es x menos 5, entonces tenemos que valor absoluto de x menos 5, esto será el mismo, o sea, x menos 5, si x menos 5 es mayor o igual que 0. Esto es una desigualdad. Si yo dejo solamente la x en la parte izquierda, pues entonces tendría que, para quitar este menos 5 aquí, le sumo 5 a ambos lados. Total que me quedaría que x es mayor o igual que 5. La segunda posibilidad que tengo aquí aplicando la definición es que me quede menos x, pero ya dijimos que x aquí es x menos 5. Por lo tanto, tengo menos x menos 5 si x menos 5 es menor que 0. Dejo la x solamente en la parte izquierda, total que le sumamos 5 a ambos lados y me quedaría que x es menor que 5. Nosotros vamos a tomar especial hincapié en estos dos desigualdades para chequear o verificar o comparar los resultados que hemos obtenido con esto y ver si son soluciones válidas o no. Ahora sí vamos a resolver la ecuación. Tenemos que la ecuación que nos dan es x, valor absoluto de x menos 5 igual a 8. Entonces esto nos queda, vamos a irlo resolviendo por acá,
Ya dijimos que el primer caso es que lo que está dentro del valor absoluto quede exactamente igual. Por lo tanto, me va a quedar x menos 5. Obviamente ya estamos en la ecuación igual a 8. Esto es una ecuacióncita de primer grado que es fácil dar la solución. Para quitar este menos 5, pues obviamente le sumo 5 a ambos lados de la igualdad. Entonces me quedaría más 5 y le sumo 5 al segundo miembro. Esto se simplifica y me quedaría que x es igual a 8 más 5, 13. Observemos este resultado y vámonos aquí a la primera parte que le corresponde cuando quedaba lo mismo que estaba dentro del valor absoluto. Aquí me dio x igual 13 y aquí nos indicaba que el valor que yo consiguiera tenía que ser mayor o igual que 5. Obviamente 13 es mayor o igual que 5, por lo tanto 13 es una solución válida en este ecuación de valor absoluto. La segunda posibilidad que tengo es la que está indicada acá. Entonces me quedaría que menos x menos 5, esto debe ser igual a 8. Vamos a seleccionarlo por acá, identificarlo para no perdernos mucho. Entonces aquí tengo, quito este paréntesis, me va a quedar menos x, menos por menos, más 5 igual a 8. Nos dio otra ecuacióncita de primer grado. Para dejar solo a la x en la parte izquierda, yo le quito este más 5, entonces pues tendría que agregarle menos 5 para que se elimine. Agrego menos 5 a ambos lados de la igualdad y esto se simplifica. Aquí me quedó menos x, esto va a ser igual a 8 menos 5 es 3. Para quitar, no está completamente despejada, para quitar este menos acá, entonces divido entre menos 1 a ambos lados de la igualdad. Entonces, menos entre menos más, 8, x entre 1 me queda x, y más entre menos es menos, 3 entre 1, 3 me quedó menos 3. Vamos ahora a verificar la definición. Nos dio x igual menos 3. Y aquí dijimos que ese valor que consideramos cuando era negativo, la parte dentro del valor absoluto tenía que ser menor que 5. Obviamente menos 3 es menor que 5. Por lo tanto, este menos 3 es una solución válida de esa ecuación. Si todavía no estamos conformes, pues entonces vamos a probar cada uno de estos valores en la ecuación original y vamos a comprobar que eso nos tiene que dar una igualdad. La ecuación original es el valor absoluto de x menos 5 igual a 8. Entonces pruebo para el primer valor, que es x igual 13, entonces eso implica que el valor absoluto de 13 menos 5 debe darnos exactamente igual a 8. Entonces aquí tenemos que valor absoluto de 13 menos 5 es 8. Entonces el valor absoluto de 8 será igual a 8. Claro que sí. El valor absoluto de 8 es 8, es igual a este 8 que viene por acá. Por lo tanto, 13, ya dijimos anteriormente que era una solución válida. Ahora vamos a probar que x igual menos 3 es una solución válida. Entonces yo digo, para x igual menos 3, eso implica, sustituyéndola en el valor absoluto, me quedaría menos 3 menos 5, y eso debe ser exactamente igual a 8. Aquí me queda valor absoluto, menos 3 menos 5 es menos 8, será igual a 8. Entonces el valor absoluto de menos 8 es 8 positivo. 8 es igual a 8 que viene de esta parte. Por lo tanto, x igual a menos 3, perdón, es una solución válida. Ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, el conjunto solución, que es lo más importante, está formado por menos 3 y 13.
Vamos a resolver la siguiente ecuación con valor absoluto. Valor absoluto de x más 1 igual a 3 aplicando la definición. En este caso el x va a valer x más 1. Entonces si yo aplico la definición en este ejercicio me va a quedar que valor absoluto de x más 1 va a ser igual a x más 1 si x más 1 es mayor o igual que 0. Obviamente aquí voy a despejar la x en esta desigualdad y me va a quedar que x va a ser mayor o igual. Le agrego menos 1 a ambos lados de esa desigualdad y aquí me va a quedar menos 1. Es decir, que la solución que yo consiga tiene que ser mayor o igual que menos 1. Y va a ser menos x más 1, que ahora es negativo lo que está dentro del valor absoluto, si x más 1 es menor que 0. Por lo tanto, si yo despejo esta desigualdad, me va a quedar que x es menor que menos 1. Es decir, el valor que yo consiga en este segundo caso tiene que ser menor que menos 1. Ahora sí, vamos a resolver la ecuación. La ecuación es valor absoluto de x más 1, y esto es igual a 3. Entonces tengo que aplicar los dos casos. El primer caso es cuando lo que está dentro queda exactamente igual. Entonces x más 1 quedó igualito, ahora igual a 3. Despejo la x y para quitar este 1 pues le agregaría menos 1 a ambos lados de esa igualdad para que este más 1 con menos 1 se cancela, se simplifica y me queda solamente x. Entonces x va a ser igual a 3 menos 1, 2. El primer valor que me dio fue x igual 2. Recordemos que para que esta solución sea válida tenemos que irnos a esta condición, que el valor que yo conseguí aquí tiene que ser mayor o igual que menos 1. Obviamente 2 es mayor que menos 1, por lo tanto esta es una solución válida. La segunda posibilidad que yo tengo aquí es cuando esto sea, lo que está adentro sea negativa. Entonces aquí me queda que menos x más 1 ahora es igual a 3. Quito ese paréntesis, me quedaría menos x, menos por más menos 1, esto es igual a 3. Obviamente vamos a despejar esa letra x y para quitar este menos 1 pues agrego más 1. Recordemos que lo que queremos aquí es que esto se simplifique, quede el elemento neutro. Entonces como agregué más 1 a la izquierda, pues tengo que agregar más 1 al segundo miembro de la derecha. Ahora esto se simplifica y me queda menos x es igual a 3 más 1, 4. Aquí la x todavía no está despejada porque tiene el signo menos. Es como si tuviese menos 1. Entonces para quitar ese menos, dividimos entre menos 1 a ambos lados de la igualdad. Entonces menos entre menos es más, x entre 1 es x. Esto va a ser igual a más entre menos es menos, 4 entre 1, 4. Aquí me dio que x es igual a menos 4. Entonces nos vamos a aplicamos la definición y aquí nos dice que el valor que teníamos que obtener acá tiene que ser menor que menos 1. Obviamente menos 4 está más alejado de menos 1, por lo tanto esta es una solución válida. De todas maneras siempre recomiendo probar las soluciones en la ecuación original. La ecuación original es x más 1 igual a 3. Entonces vamos a probar con los dos valores que hemos obtenido. El primero es cuando x vale 2. Entonces, donde vaya la x yo lo sustituyo por 2. Entonces cuando x vale 2, eso implica que el valor absoluto de 2 más 1 debe ser igual a 3. Aquí me quedaría valor absoluto de 2 más 1 es 3, será igual a 3. Efectivamente, el valor absoluto de 3 es 3. Por lo tanto, cuando llegamos a esta igualdad, decimos que esto efectivamente era una solución válida. Ahora vamos a probar con x igual menos 4.
Entonces, para x igual menos 4, entonces esto implica que donde vaya la x lo sustituyo por menos 4. Entonces me quedaría menos 4 más 1 tiene que ser igual a 3. Entonces aquí me queda menos 4 más 1, y eso es menos 3. Será igual a 3 que viene por la derecha. Entonces el valor absoluto de menos 3 es 3. 3 es igual a 3. Por eso, entonces esto es una solución válida. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación nos va a formar 2 y 3.